Primeramente, pues agradecerles, ¿verdad? A ustedes por estar conmigo esta tarde y también agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque todo nos tiene con buena salud y que todas nuestras familias están sin ninguna novedad y esperando que así sigamos por la fe que tenemos, ¿verdad? Entonces le agradezco principalmente a Dios por ello, por cada uno de ustedes y por mi familia también, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Em, Voy a compartir mi pantalla con ustedes para ver la guía que tenemos el día de hoy, que es la número 5. No sé si se logra ver al fondo. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, nuestra guía el día de hoy son sobre las enfermedades genéticas, ¿verdad? Las enfermedades pueden ser genéticas y también pueden ser por medio del ambiente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. A veces nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿por qué a esta persona le pasó X o Y razón? Quizás en el momento de que estuvo dentro del embarazo sufrió algún percance o alguno de los padres va a ser el portador, ¿verdad? De estas enfermedades genéticas. Entonces vamos a conocer primeramente. Voy a quitar esto. Señor, Señor, disculpe. tiene el micrófono apagado, señor. Gracias, muy amables. Les agradezco. Fue la emoción de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, eso significa que están atentos. Muy bien. Entonces les decía que nuestra guía número 5, el día de hoy se trata específicamente de las enfermedades genéticas, ¿verdad? Sabemos muy bien, jóvenes, que en algún momento estas enfermedades son transmitidas, ¿verdad? Por los padres, específicamente porque son los portadores, ¿verdad? De ello. Entonces, por lo tanto, las enfermedades genéticas vamos a conocerlas el día de hoy, las que son causadas fuera de y dentro de, ¿verdad? Porque muchas veces las enfermedades se da durante el embarazo. Puede ser que por cuestiones o factores externos pueda producir cierto síndrome dentro del feto o de la persona que va a estar formando parte de la sociedad, ¿verdad? Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, pues cada uno lleva su ADN, cada uno lleva sus genes, cada uno lleva su portador, ¿verdad? De características de lo fenotipo, lo genotipo, lo que estábamos viendo en las anteriores guías, ¿verdad? Entonces vamos a conocer lo que son las enfermedades genéticas. Esta pues se da específicamente, ¿verdad? Cuando existe una variación o un desequilibrio, un desnivel en la estructura normal de los cromosomas, ¿verdad? Entonces aquí se da ya lo que es el primer factor para poder dar la producción de alguna enfermedad. Como decíamos, las enfermedades pueden ser hereditarias, ¿verdad? Valga la redundancia, de padres a hijos o según el gen alterado, ¿verdad? Esté presentando en las células germinales, lo que decíamos anteriormente, que las células germinales es lo que va a dar vida al nuevo ser, en la unión del óvulo y el espermatozoide. Y en este caso, pues entonces ya existen las células somáticas, en este caso no será hereditario, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a ver cuando lo estábamos hablando acerca de los genomas. Los genomas es esto, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en nuestra figurita. Esto es como ver un barrilete, ¿verdad? Porque está muy pintoresco y tiene diferentes tipos de colores. Entonces aquí el genoma es el conjunto de genes, ¿verdad? Que va dentro de cada uno de los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético. Aquí va incluido todo lo que va dentro de las características hasta la personalidad del nuevo ser, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros
para poder portar al nuevo ser todo lo que es mis características físicas o mi personalidad, muchas veces como madre, ¿verdad? Y así pues la unión del padre también, ¿verdad? Entonces aquí pues en esta figura nos da a conocer a nosotros el ácido ribonucleico y el ácido deoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces aquí se dice que esta está formada por moléculas del ADN de gran tamaño, donde se guarda y transmite de generación en generación toda la información para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo, lo que decíamos. Que esta cosita tan pequeñita que vemos acá, puede transmitir muchas cosas al nuevo ser. Entonces, aquí, cuando todo está normal, podemos ver de que tiene todos los implementos, todos los tipos, ¿verdad?, que se va a dar dentro de lo que es el genoma. Va a ser el transmisor de cada uno de los detalles del nuevo ser. Y podemos también imaginarnos como que fuera un collar, ¿verdad?, de perlas grandes que vamos a tener en nuestro cuello nosotras las mujeres, y que ustedes los hombres en algún momento se lo han visto a las mujeres, ¿verdad?, que tienen un collar bastante pintoresco y bastante llamativo. Entonces podemos imaginarnos que así es el genoma, ¿verdad?, lo que está, lo que es el portador de los genes, el portador de los rasgos físicos, el portador de las cuestiones personales o la personalidad de los padres. Aquí pues tenemos cuatro tipos de perlas que le vamos a llamar así. Está la adenina, la guanina, la citosina, la tiamina y los aminoácidos, ¿verdad? Todos estas cuatro fases o cuatro etapas o cuatro tipos de áreas que se dan dentro del genoma es especialmente los portadores de cada uno de ellos. Entonces aquí, cuando existe ese desbalance del nuevo gen o de la nueva persona, la nueva parte de la sociedad, entonces las enfermedades genéticas vienen y van a incurrir en un error, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el ácido ribonucleico, pues es el que va a traducir, ¿verdad?, los mensajes que va a recibir. Y el ADN es el que va a transcribir esa idea. Por ejemplo, aquí tengo yo unas pequeñas imágenes que el ADN es como que el que da la idea, ¿verdad?, para hacer algo. Y el ARN, o sea, el ribonucleico, es el encargado de ejecutar. Y eso lo va a traducir y lo va a transformar en proteínas. En este caso, pues tenemos la idea, lo que sería el ADN, el ARN, pues sería la ejecución, y los libros que tenemos acá sería la conclusión, ¿verdad?, a lo que llegó. Y en este caso, pues estaríamos hablando de las proteínas que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos. Entonces, el problema cuando se da estas enfermedades genéticas es cuando se produce, ¿verdad?, el error a la hora de transcribir o a la hora de dar la orden, a la hora de traducirlo a lo que queremos tener como producto, ¿verdad? Entonces aquí se produce lo que es las enfermedades. Aquí entonces la genoma ya no pudo sistematizar muy bien las cosas. Entonces lo que hace es desbalancear o quitar alguna de estas, de las etapas que tiene el collar. Y entonces ya no se produce, la proteína se produce, pero ya en mal estado, ¿verdad? Es como que dijéramos que aquí tengo la idea, aquí lo estoy transcribiendo, y a la hora de transcribir, quizás yo me equivoque en algo, y entonces el documento, el libro final, ya no va a tener el mismo sistema, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los genes, lo mismo pasa con las enfermedades, que la producción del ADN y el ARN, el resultado de la proteína va a ser diferente. Va a tener una proteína, pero le va a hacer falta un elemento principal, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya empieza a darse lo que son las enfermedades. Entonces se puede producir porque el gen que la codifica se ha modificado o se ha muteado, ¿verdad? Es lo que decíamos acá, ¿verdad? El ARN es el que se va a codificar, es el que va a recibir la información para poderlo aplicar. Entonces, así que como que cambian las instrucciones, ¿verdad?, de lo que le ha dicho el ADN al ARN. Entonces viene el ARN, no codificó bien, no percibió bien el mensaje, y por lo tanto el producto, la proteína,
va a estar incompleta. Entonces, esas son las enfermedades genéticas. Entonces, así como consecuencia, pues no va a funcionar como debería. Hay algunos aminoácidos, o sea, de las perlas, que no es lo correcto y el collar no está bien hecho. Es como cuando hacemos un collar, ¿verdad? Le hace falta alguna perla, nos damos cuenta de que está mal, no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de las perlitas del collar, pues entonces se puede modificar. Puedo quitarlo, puedo reventarlo y entonces ya puedo volver a modificar. Por lo tanto, aquí en biología, lo que es el ADN y el ARN, si existe ese pequeño inconveniente, si no están completas las perlas, si no está completa la codificación, no se puede hacer ningún cambio. Entonces es por ello que se sufren de varias enfermedades genéticas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario que ustedes quisieran hacer. No, señor. ¿Seguros? Señor, Diga. entonces digamos que el ARN es el causante de las enfermedades genéticas, ¿o cómo está la cuestión? Exactamente, el ARN, porque es el que recibe, es el que codifica los pensamientos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo queremos ver de manera más sencilla, es el causante, ¿verdad? De tantas enfermedades genéticas que se pueden dar, porque él es el encargado de tener bien la codificación para que nuestras proteínas en el nuevo ser, pues, tenga eficacia y entonces no surja ningún inconveniente en cuanto a las enfermedades genéticas. Ah, ya. Muchas gracias, señor. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces los genes de nuestro cuerpo pues están presentes en dos copias específicamente, ¿verdad? Siempre vamos a tener dos copias de nuestro gen. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener los genes de papá y los genes de mamá. Entonces tenemos dos copias, ¿verdad? Vamos a tener los dominantes o los recesivos de papá, los dominantes o recesivos de mamá. Entonces, a la unión de esas dos copias que yo voy a recibir, soy yo como hija, ¿verdad? Entonces, yo recibí copias de papá y de mamá. Por eso es que se le llama, ¿verdad? Que siempre estamos presentes con dos copias, una que le va a favorecer a mamá y otra que le va a favorecer a papá. Entonces, es bastante difícil y complicado muchas veces cuando alguno de ellos sufre algún factor de mutación, ¿verdad? Que sea el portador, quizás, ¿verdad? De alguna de este tipo de enfermedades. Entonces, es bastante complicado cuando miramos eso, ¿verdad? Y en este caso, pues el caso recibirá un gen de la mutación uno de los padres y un gen normal del otro, ¿verdad? Entonces ahí no va a haber ningún inconveniente porque yo voy a recibir uno normal y uno que sí tiene mutación, que sí tiene problemas, ¿verdad? Pero a mí no me va a afectar. Posiblemente al que le va a afectar es a mi generación, ¿verdad? A mis hijos en este caso. Entonces, cuando existe que yo recibo un gen que está normal de papá o mamá y recibo un gen que está mal de mamá o papá, entonces no me va a afectar porque va a haber un equilibrio, ¿verdad? Uno que sí y uno que no, entonces eso lo voy a tener yo. Pero yo puedo ser portadora a mis hijos de que sufran una enfermedad genética, ¿verdad? Entonces, no va a hacer que se desarrolle la enfermedad en mí, sino que a la hora de yo tener hijos, yo voy a heredarle esa enfermedad a mis hijos, a ellos sí les va a desarrollar, ¿verdad? Entonces es uno de los casos difíciles muchas veces que puedo tener yo la enfermedad, pero no la voy a desarrollar yo, sino que como yo soy el portador nada más, porque tengo uno bueno y uno malo, ¿verdad? Entonces a mis hijos son los que van a recibir esa herencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de aparición de novo, estamos hablando de que cuando la enfermedad no es hereditaria, ¿verdad? Sino que se da por medio de cuando está dentro del vientre en los primeros 3 meses, que es la fase embrionaria. Entonces ahí es donde se da este tipo de mutaciones, que por algún medicamento, que por alguna caída, y es algo externo. Entonces ahí se le llama ya una enfermedad de novo,
porque no está dentro de los genes del niño, sino que fueron por cuestiones externas, ¿verdad? Que se dio ese tipo de enfermedad. Entonces, hay una gran diferencia en la aparición del novo, ¿verdad? Que eso se da cuando está en la fase embrionaria, específicamente los primeros 3 meses de embarazo. Entonces, el momento en el cual se origina una mutación nueva puede ser muy variado. Es lo que decíamos, ¿verdad? De que puede variar de distintas maneras el poder tener una enfermedad. Como decíamos, puede generarse del ADN de un espermatozoide, ya sea del padre, en este caso, o el óvulo, que es la célula sexual de la madre, o durante la fase embrionaria, que es cuando hablamos de la palabra novo, ¿verdad? Que ahí es donde se da la palabra novo, porque no se da como por parte del padre ni de la madre, sino que son cuestiones exteriores, como decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, una caída, que se le lastima el estómago, o que es un medicamento que haya tomado no recomendable. Entonces, eso pasa por lo regular en los primeros 3 meses, por eso se le llama fase del desarrollo embrionario, ¿verdad? Porque ahí es donde se va formando todo lo que compete a lo que es nuestro nuevo ser. Aquí pues tenemos la imagen de lo que le decía, ¿verdad? Que cuando somos portadores y cuando se puede dar y no se puede dar. Por ejemplo, acá lo que tenemos del padre en color rojo es cuando tiene la enfermedad. Y el color azul, pues estamos en estado normal, igual que la madre. Entonces, si viene el padre y le da un gen de lo bueno y la mamá también le da lo bueno, entonces los hijos no van a ser afectados. Pero si viene el padre y como siendo portador, porque tienen uno bueno y uno malo, viene el padre y le da aquí al hijo uno bueno y la madre sí le da un gen mal, entonces ahí puede ser que los hijos también vayan a ser portadores. No que vayan a tener la enfermedad, pero sí pueden ser portadores y no les va a afectar en nada. Entonces, también aquí en este caso, pues que también el papá le dio uno malo, pero la mamá le dio uno bueno, o sea, caso contrario, ¿verdad? Y también van a ser solamente portadores. Pero cuando papá y mamá le dan los dos de color rojo, que sería lo malo, y la mamá también le da lo malo, entonces ahí sí los hijos pueden ser afectados, ¿verdad? Porque aquí ya contamos con dos genomas malos, ¿verdad? Entonces que están mutados, ¿verdad? Que no están bien, sino que tienen tienen un cierto desequilibrio en cuanto a las etapas que debe poseer los cromosomas, ¿verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es ser portadores, ¿verdad? Que a mí no me afecta, pero a mi generación sí. Entonces puede hacer que en un momento determinado le afecte a alguno de mis hijos que yo vaya a tener, porque así tiene que ser, porque uno tiene que salir afectado, mínimo, ¿verdad? Entonces es de tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, aquí pues se puede detectar, alguno de ustedes va a decir, señor, ¿y cómo detecto yo si puedo tener algún gen malo o no? Lamentablemente en Guatemala, pues no sé hasta la fecha, no sé si hay algún lugar específico en el cual pues se hagan ese tipo de análisis, conocer el ADN, eh, por ejemplo, antes de casarse, antes de contraer matrimonio, pues si existe el lugar para poder ir en Estados Unidos y en países desarrollados, sí existen, en el cual la pareja, ¿verdad? La futura pareja de esposos, pues llegan y les hacen un examen de ADN como para ver si pueden tener este tipo de problemas con sus hijos, ¿verdad? Entonces eso se da mucho más en los países desarrollados que en un laboratorio especializado, ¿verdad? Es lo que, bueno, aquí pues tenemos lo que decíamos, ¿verdad? Cómo se extrae, la cuestión de saber si yo soy portador o puedo poseer dos malos, ¿verdad? Que por eso yo tenga alguna enfermedad genética. Entonces, en este caso, pues se extrae un poquito del ADN, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestra sangre, y de eso es lo que se observa, es lo que se analiza, es lo que se ve dentro de un laboratorio especializado para que me digan a mí, usted es portador o no es portador, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que
que nos ayudarían. Ahora la tecnología pues está muy avanzada, ¿verdad? En este sentido, pues podemos denotar desde ya si yo puedo ser portador para mis hijos por alguna enfermedad. Entonces aquí pues las técnicas de secuencia de nueva generación está siendo tremendamente útiles, es lo que decíamos, ¿verdad? Que en la actualidad la tecnología pues ha venido a apoyar mucho y aquí pues entonces ya podemos conocer y tener un diagnóstico, valga la redundancia, previo a poderme casar, ¿verdad? Para que no tengan problemas mis hijos. Entonces, eso sería nuestra clase el día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quisieran ustedes dar a conocer también. ¿O me dejaron solita? No, señor, yo pues todo bien, todo correcto. Muy bien. Gracias. Señor, ¿cuál es la diferencia entre ADN y ARN? El ADN es el portador, ¿verdad? De nosotros, de nuestras características, de nuestras... le voy a poner aquí la imagen para que usted me comprenda mejor. El ADN es como la base de todos nuestros genes, ¿verdad? De cómo vamos a ser, de cómo vamos a tener nuestra personalidad. Aquí está. Cómo vamos a tener nuestra personalidad, el ADN, ¿verdad? O el DNA. En cambio, el RN es el encargado, ¿verdad? De poder nosotros codificar lo que el ADN me va a llevar. Es como decíamos acá, ¿verdad? Tenemos esta pequeña imagen que los dos se complementan. Uno porque da la idea, el otro porque codifica, aplica para poder llegar a un objetivo que es la proteína, ¿verdad? Que va a estar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, podemos tener el ejemplo, ¿verdad? De que como que el ADN es el que da la idea, como tenemos aquí en este dibujo, es el que nos da la idea, el otro lo codifica. ¿Por qué lo codifica? Porque lo está plasmando de manera escrita y termina o tiene un objetivo y tiene plasmado en un libro completo. Lo mismo pasa, ¿verdad? Como decían los compañeros, y el ARN es el encargado de poder descodificar y poder aplicar eso lo que está en mi cuerpo. Pero si aquí en el ARN existe un desequilibrio, le hace falta una de las perlitas, entonces la proteína no va a ser buena, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a provocar en mi cuerpo un cierto desequilibrio, ya sea una enfermedad mental o física, ¿verdad? Algún impedimento físico también, ¿verdad? Entonces, no sé si contesto ahí a la pregunta. Sí, señor, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Es como vemos acá, ¿verdad? Tenemos las dos, el ARN y el ADN. Si en el ARN le hace falta una de estas perlitas que tiene acá, ¿verdad? Acá, en el lado verde, entonces pierde todo, ¿verdad? Pierde todo y entonces ya empieza la malformación de ciertas situaciones, ya sea mentales o físicas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que las dos se complementen, que las dos se unifiquen y sobre todo, ¿verdad? Que siempre estemos en chequeo médico. Las que ya somos madres, pues tuvimos un chequeo médico a cada cuánto para poder ver, ¿verdad? Cómo está el embarazo, ¿sí? Entonces ustedes en algún momento pues también lo van a hacer. ¿Alguien más me levantaba la manita por ahí? Muy bien. Entonces ahorita voy a mandar el link para la asistencia, por favor. Ya está en el chat. Ya pueden ingresar al link para poder
dar su asistencia. Entonces, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Cualquier duda, pues siempre sigo a la orden.